visual, empezó a odiar tanto, pero tanto a Dios, que quería, y se odiaba a ella, odiaba a su mamá, porque es que el odio es una enfermedad progresiva, es un cáncer que come y come y come, pobrecita. Y ella deseaba suicidarse muchas veces. ¿Y saben qué me mostró el Señor? ¿Cómo paga el diablo a quien bien le sirve? Yo después tuve que ver sufrir a alguien muy cercano a mí con las palabras, mi sobrina, la mayor. Yo decía, esta niña va a ser una reina, qué cuerpo tan bello, qué niña tan linda. Y yo adoraba a mi sobrina, no la quería, la adoraba. Y mi sobrina tuvo un accidente y se le prendió una sudadera de licra y se le quemó todo su cuerpo, todo. Se le cayeron los cenitos, se le abrieron huecos, mis dos sobrinas, pero sobre todo ella. ¿Y saben qué? A mí me dio tanto dolor esta niña y yo quise que ella hiciera una vida normal. Me la llevaba a las playas y la gente, para que ella hiciera algo. Y ella, la gente, uy, guácala, ¿cómo le pueden dañar a uno unas vacaciones mostrando estas porquerías? Y la gente decía cosas así. Y el niño, ay, papi, miren esa niña tan horrible, ay, no sé qué. Venga, mijito, venga, no mire eso. Y la niña oyendo, mi sobrina oyendo eso. Mi sobrina empezó poco a poco a recibir lo que es el peso de una humanidad perversa, peso de una humanidad sin Dios que no tiene compasión. Y hasta el punto que trató de suicidarse muchísimas veces porque se odia. Al punto que terminó odiando a Dios porque le echa la culpa a la quemadura y porque la ha deformado y le ha tocado vivir un martirio. Y hoy un día está aquí, uno, y otro día está para acá. Más se demora uno estar hablando mal de alguien cuando ya está en su casa eso. Porque así paga el diablo a quien bien le sirve. Lo más triste de todas esas palabras que uno dice es que tarde que temprano se terminan devolviendo y la gente dice, Dios me castigó. No, es usted, es uno que sale a buscar, a buscar con sus palabras hacer daño y eso se termina devolviendo hacia su propia casa. Y ya para terminar de las palabras, porque Dios, el Señor le da poder a la palabra, para evangelizar, para exhortar, para bendecir. ¿Y para qué la usé yo? Para maldecir. Cada maldición le di cuentas al Señor. Cuando uno maldice, si no recibe la maldición la persona, mínimo la naturaleza, se seca un nacedero de agua, o a un campesino se le quema su cosecha, pero en algún lado cae la maldición y la naturaleza y la creación sufre el poder de la palabra. No solo las personas, la naturaleza. Un pecado que yo cometí mucho fue comparar mis hijos con los otros. Yo decía, no, es que mi hijo igualito de bruto a su papá, como la inteligente era yo. Mi hija tan brutica, ¿no? Pero como con ese papá que tiene. Imagínense qué falta de caridad y qué poder de la palabra para uno mismo de mamá estar ajusticiando a sus hijos. Otro pecado grave con la palabra, comparar un hijo con otro y desear tener los hijos de los demás. Y el daño tan terrible que eso hace en la autoestima de nuestros hijos. Y bueno, y otro, ¿saben qué? A mí me pasó algo muy importante. Cuando a mí me preguntan, el Dios dinero, lo primero que me preguntan es, ¿qué tesoros espirituales traes? ¿Y saben cómo iba a mis manos? Vacías. No llevaba nada. Y me dicen, ¿de qué te sirve decir que tenías tu apartamento, tu consultorio, que te consideras una profesional con mucho éxito? ¿De qué te sirvió? ¿Te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? Y es cuando me dice, todo lo que tú tenías, lo tenías en bendición. Mucho se te dio, mucho se te pregunta. De cada grano de arroz que yo boté en la vida, le di cuentas al Señor. Mientras yo botaba la comida, el Señor me mostraba cuánta gente se estaba muriendo de hambre y deseaban comerse ese arroz y esa comida que yo estaba botando. Me mostró a mí cómo me gustaba hacer esas fiestas, reuniones que sirven mucha comida, la gente come un poquito y deja la mitad y después hay que botarla.
Dice, Señor, mira la bendición de tus hermanos en tus bacanales. Me empezó a mostrar cuánta ropa tenía colgada en mi closet, cuánto dinero gasté en joyas, cuánto dinero gasté en restaurantes costosos, cuánto dinero desperdicié en banalidades y cuánta gente estaba necesitada. Y cuando me estaba mostrando eso, me preguntó por la injusticia social de mi país y me mostró que la injusticia social de mi país era mi pecado. Mi pecado. Y le respondí al Señor por la injusticia social de mi país. Y me preguntó por cada guerrillero en mi país, me preguntó por cada soldadito sin piernas, me preguntó por cada campesino militando en la guerrilla o en el paramilitarismo. Me preguntó por cada enfermo, por cada sufrimiento de mi país. Y cuando me preguntó por la injusticia, me dice, con la mitad de lo que tú te gastaste en tus vanidades, junto con la mitad de lo que se gastan todas las mujeres en el mundo, en liposucciones, en lipoesculturas, no existiría el hambre en el mundo entero. El hambre física. Y me preguntó, ¿por quién voté? ¿Y saben qué? Yo voté una vez en mi vida, hice propaganda política. No alcancé a votar porque no tenía la edad, pero hice una propaganda bárbara por un presidente que traía el divorcio. Vieran cómo me fue de mal. Le respondí al Señor por todos los hogares destrozados de mi país. De todos y cada uno de los... Si ustedes votan por un presidente que ataca a la iglesia, están atacando a su madre. Porque uno tiene que aprender que la iglesia es la madre de uno y cómo responde uno a Dios al amor de la madre. Y si yo voto por alguien un presidente que trae el aborto, me condeno con ese, porque es el peor de todos los pecados. Y uno vota por pasiones políticas o vota uno porque le cae bien o esto, sin ver qué es lo que trae, si trae una bendición para un país o trae una maldición. Y en el segundo mandamiento, el Señor, volviendo al segundo mandamiento, me preguntó, el testimonio que da un católico al mundo. ¿Y saben qué le digo, hermanos? Los católicos estamos metidos en un problema. Porque a los que más les da, más le pide. Nosotros tenemos la plena revelación. Tenemos toda la plenitud. Tenemos el cuerpo y la sangre del Señor. Y el Señor muestra cómo que con la misma lengua donde recibiste a tu Señor, y en la misma casa del Señor estabas hablando mal de los sacerdotes. Estabas hablando mal de las religiosas. Con la misma lengua que resiste al Señor llegaste a insultar y a golpear a tus hijos y a maltratar a tu esposo. Y no solo eso, el antitestimonio que da un católico al mundo. ¿Quién quiere ser católico cuando nos ve a nosotros? Mentirosos, ladrones, en adulterio, abortando, robando, calumniando. ¿Acaso alguien nos cree que hemos recibido el cuerpo y la sangre del Señor aquí? En el tercer mandamiento, santificar las fiestas. ¿Quién podrá hablar de una Eucaristía? Nadie. Ni todos los cerebros juntos pueden hablar de una Eucaristía. Ni todos los hombres de todos los tiempos pueden hablar ni esto que es una Eucaristía. Lo poquito que yo puedo decir de la nada, porque de la nada que soy yo, del corazón del sacerdote sale Jesús, y es Jesús quien da la Eucaristía. Es Jesús, y cuando está Jesús allí, todo se une, el cielo y la tierra. A nosotros nos suben a la divinidad, nosotros tocamos la eternidad, la divinidad. Y ¿saben qué es lo lindo? En ese momento precioso, en el corazón del sacerdote, el sacerdote, en sus manos están las manos de Jesús. De su corazón está Jesús. Y estamos en todos los tiempos de Jesús. En la mesa está la cruz de Jesús sangrando. Y Jesús está sangrando, clamando al Padre por nosotros y clamando por nosotros. Y todo se da ahí, es bellísimo cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo. En ese instante el Señor saca un pedazo de su corazón y lo pone allí, y su corazón late y sangra. Y cuando uno recibe al Señor, su carne y su sangre empieza a ser carne
y sangre de nosotros para la eternidad. No es lo mismo ver a una